Cuando accedemos a cualquier unidad de obra, máquina o equipo, observaremos unas ventanas de características similares a las que se aprecian en estos momentos. Desde las mismas vienen por defecto descritos los procedimientos constructivos, es decir, las operaciones que se incluyen en el estudio de esta unidad de obra. Igualmente, la relación de equipos técnicos, del total de equipos técnicos que nosotros vamos a utilizar en la obra, aquellos que nosotros vamos a utilizar en esta unidad de obra, la relación de materiales del total que vamos a manipular en la obra, aquellos que exclusivamente vamos a utilizar en esta unidad de obra, y si sabemos cómo lo vamos a hacer, si sabemos qué equipos utilizamos y qué materiales manipulamos, evidentemente la aplicación ya puede evaluar los riesgos. Para ello, hace una propuesta de una serie de riesgos ya preevaluados con una probabilidad que, como podemos observar, puede ser baja, media o alta, y unas consecuencias ligeramente dañinas o extremadamente dañinas. Como consecuencia de la probabilidad y de las consecuencias, cambia la evaluación del riesgo. Por defecto, esta evaluación propuesta está basada en datos estadísticos publicados por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. No obstante, el autor puede modificar tanto la probabilidad, como estamos viendo, así como las consecuencias del riesgo. Y observemos cuando yo pulse dañino o extremadamente dañino, como la evaluación del riesgo va a cambiar de moderado a importante o a intolerable, pues se desmarca de modo automático si está evitado o no. Esto quiere decir que nosotros deberíamos de adoptar o bien actividades de prevención, si no es posible actividades de prevención, protecciones colectivas y en última instancia, y si no es posible ni con actividades de prevención ni con protecciones colectivas eliminar ese riesgo, utilizar EPIs. Por lo tanto, de la evaluación de riesgos, nosotros deberemos comprobar siempre y ser conocedores de si las actividades de prevención, protecciones colectivas y EPIs propuestas son las apropiadas. Evidentemente, la aplicación todo lo que propone es para hacer frente a los procedimientos, los equipos técnicos y los materiales a manipular con unos riesgos en los cuales, y para hacer frente a los mismos, se proponen actividades de prevención, protecciones colectivas y EPIs. Bien. ¿Podemos añadir más riesgos? Evidentemente, estos riesgos, y tal como estamos haciendo, pueden ser añadidos a mano. Pero esto no será lo habitual. Lo habitual es que nosotros deseemos disponer de algún procedimiento que automatice el proceso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pulsando el botón de riesgos típicos, aparecen los 29 riesgos típicos del sector de la construcción con la preevaluación que hemos comentado y al final, para cada riesgo, unos valores recomendados a partir del estudio estadístico realizado en el que nos dice la probabilidad y la gravedad. Así pues, si yo, por ejemplo, quisiera añadir estos 3 riesgos, cuando pulse el botón aceptar, estos 3 riesgos que han entrado, observemos cómo vienen con una preevaluación establecida basada en datos estadísticos y que me va a permitir, en cualquier caso, siempre como autor, cambiarlas. Si quisiéramos añadir riesgos a mano, evidentemente que podemos, como hemos definido anteriormente, el crear estos riesgos manualmente. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, quiero borrar un riesgo, como es este de aquí, y quiero añadir en su lugar un riesgo nuevo? Vengo aquí y, por ejemplo, pisada sobre objetos, cuando yo le diga aceptar, observemos lo que sucede. Si hay huecos, se coloca sobre los huecos. Si no hay huecos, se coloca al final. Por lo tanto, le digo aceptar, como ha encontrado un hueco, se coloca sobre el hueco. Entra con la preevaluación estadística y ahora yo ya decido como autor mantenerla o cambiarla. Por lo tanto, hasta la columna de evitado tenemos claro cómo trabajar. Vamos ahora a valorar la eficacia. Valoramos la eficacia de las protecciones, que hemos aplicado en función de la evaluación que obtenemos. Si aquí aparece que el riesgo es tolerable y trivial,
es decir, menor o más reducido que tolerable, quiere decir que la valoración de la eficacia es mayor. Nunca llegaremos al 100% porque sí existe siempre el caso fortuito. Por lo tanto, intentaremos en la medida de lo posible aproximarnos a la mayor valoración de la eficacia, que será para aquellos riesgos que hayamos conseguido poner como probabilidad la mínima, es decir, baja, y como consecuencias las mínimas, es decir, ligeramente dañino, en cuyo caso estará evitado, ya lo sabemos, pero la valoración de la eficacia será al máximo. ¿Cómo bajamos esto? Esto lo bajamos, evidentemente, a mano, pero porque habremos visto que las actividades de prevención y protecciones colectivas, así como los EPIs aplicados, nos lo permiten. Por último, la casilla de maternidad. En principio, no vamos a lo mejor a hacer uso en la impresión del documento de esta casilla, pero sí que sería interesante que sepamos para qué está. A la maternidad afecta no las caídas al mismo nivel, ni los sobreesfuerzos, ni las caídas a distinto nivel. Por supuesto que una mujer que esté en periodo de lactancia, que esté embarazada, pues le afectan estas cosas, pero desde el punto de vista de higiene y de seguridad no tenemos que contemplar estos aspectos, sino radiaciones ionizantes, sino ambientes contaminantes, ambientes pulvígenos, emisiones peligrosas, radiaciones, etcétera. Es decir, hemos de indicar si este tipo de riesgos están contemplados en esta unidad de obra, porque si nosotros marcásemos alguno de los riesgos como valoración de la maternidad que sí afecta, evidentemente aquí en esta unidad de obra nunca debería de trabajar una mujer que esté embarazada o en periodo de lactancia. Bien, cuando hemos introducido todos estos datos, ¿cómo obtenemos luego los documentos, el informe generado? Vamos a ver. Nos vamos a personalizar informes, vamos solamente a marcar ejemplo de unidad de obra. Y vamos a marcar única y exclusivamente en unidades de obra, rehabilitación de estructuras, pilares. Vamos aquí a prevención de riesgos de la obra, identificación, unidades de obra, rehabilitación de edificios y aquí tenemos pilares. Vamos a marcar solo ese. Quiero que se vea cómo estas casillas que hemos puesto, cuando se genera el documento, podemos mostrar u ocultar en el documento generado. Es decir, yo quiero que aparezca el procedimiento, los procedimientos, la relación de equipos técnicos, puestos de trabajo, materiales, sí o no. Por ejemplo, si yo no quisiera que aparezca la relación de puestos de trabajo ni tal, pues yo voy marcando y desmarcando elementos. ¿Quiero que aparezcan las actividades de prevención? Sí. Es decir, esto me va a permitir, por ejemplo, yo no quiero que aparezca ni mostrar la maternidad ni mostrar la valoración de la eficacia. Estos dos aspectos no quiero. Cuando genere el documento, vamos a ver cómo queda. Entonces, este documento que se está generando de esta unidad de obra en concreto, porque no hemos obtenido todo el documento del plan, sino exclusivamente la unidad de obra correspondiente a rehabilitación de edificios, pilares, ¿de acuerdo? Rehabilitación de edificios, pilares, reparación de fisuras, veamos cómo queda. Aparecen las operaciones previstas a desarrollar, los medios materiales que se van a utilizar, los medios humanos que van a intervenir, los materiales y elementos que se van a manipular y los riesgos con la probabilidad, consecuencias, calificación y estado. Y observemos como aquí, como le habíamos dicho que no queríamos la valoración de la eficacia y como tampoco queríamos mostrar si afecta o no a la maternidad, estas columnas no se han mostrado. Y esto sería cómo nosotros podemos proceder a la evaluación de riesgos desde todas las unidades de obras, máquinas, equipos, medios auxiliares, protecciones colectivas, etcétera, etcétera.